Y como decíamos, anticipación a la necesidad de reanimación. Nosotros debemos tomar la guardia y cuando tomamos la guardia hay distintas hospitales, instituciones que tienen su organización con respecto a la recepción del recién nacido, ¿sí? Hay instituciones que, por ejemplo, se organizan así, rotan, ¿sí? Cada personal rota y sabe qué semana le toca realizar la recepción del recién nacido. Nosotros, por ejemplo, compartimos la recepción de bajo riesgo con la maternidad. Maternidad sale a recepcionar bajo riesgo y la neo alto riesgo. Pero hay instituciones donde toda la recepción del recién nacido lo hacen los enfermeros de neonatología. Pero si, por ejemplo, si yo estoy designada esta semana, tengo que verificar toda la semana en la toma de guardia todos los elementos necesarios, insumos, los aparatos y verificar si todo está en funcionamiento, ¿sí? Es una forma también de anticiparme. También me anticipo si me asesoro y llamo a maternidad, llamo a centro y pregunto qué gestantes factores de riesgo tenemos en la internación, ¿sí? Como para tener preparado la unidad del paciente en la neo, ¿sí? Todas esas formas son de alguna manera estrategias para la anticipación, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que preparar como si nos fuese a pasar lo peor, ¿sí? Pensando en lo mejor, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no demos por hecho de que no nos va a pasar, que no va a llegar un simultáneo de alto riesgo, varias gestantes, digamos, o yo verifico si todo está en condiciones y resulta ser de que luego a los 10, 15 minutos cae un embarazo alto riesgo, ¿sí? Un expulsivo. Así que siempre tienen que estar preparados, ¿sí? Para todo, para lo peor, pensando en lo mejor, ¿sí? Pensando que siempre vamos a estar previsto de todo lo necesario para hacer una buena recepción del recién nacido y para realizar los primeros pasos o todos los pasos de la reanimación, ¿sí? Para ello tenemos que tener en cuenta, como les decía, los factores de riesgo, ¿sí? Tanto maternos como los del feto, ¿sí? O los del recién nacido, ¿sí? Factores de riesgo preparto, los fetales serían el recién nacido RCIU, menores de 37 semanas, embarazos gemelares, anomalías congénitas, poco líquido amniótico, mucho, ¿sí? Lo que tiene que ver con los riesgos, factores de riesgo materno, infección, diabetes, hipertensión, obesidad, ¿sí? Falta de maduración con corticoides. Sabemos que a veces hay gestantes que ingresan en nuestras unidades, en nuestros servicios, sin controles, ¿sí? Y son de alto riesgo. Por lo tanto, esos recién nacidos pierden esa oportunidad de poder ser madurados cuando están dentro del vientre de la madre, ¿no? Factores de riesgo intraparto, evidencia de compromiso fetal, líquido amniótico meconial, nacimiento podálico, ¿sí? Sangrado importante, cesáreas, cesárea emergencia, ¿sí? Y anestesia general. Todas estas, digamos, factores, todas estas condiciones nos van a decir a nosotros que tenemos que realizar, ¿sí? Procedimientos adicionales a la recepción de recién nacido común que lo hacemos de rutina, ¿sí? Cuando se suma uno o varios factores de riesgo, tenemos que estar preparados, ¿sí? Que seguramente algo adicional vamos a tener que hacer en ese periodo de transición para ese recién nacido, ¿sí? También es importante tener en cuenta que tienen que estar todos el equipo de reanimación, ¿sí? Cuando es un embarazo alto riesgo, cuando se complica ese nacimiento, tengo que pedir ayuda, ¿sí? A veces sabemos que está el neonatólogo y una sola enfermera en sala de recepción, por eso hay que estar siempre preparado, anticiparnos y llamar si es necesario, ¿no? Acá tenemos una fotografía que ustedes también lo pueden visualizar mucho mejor en la bibliografía, de dónde y cómo tenemos que posicionarnos.
tanto ese recién nacido, ese niño, como los reanimadores. Sabemos que tiene que haber un líder, ¿sí? Y el reanimador 1, que está en la cabecera, y en los laterales el reanimador 2 y 3. Por ejemplo, el reanimador 1, ¿sí? Es el encargado de la vía aérea, va a posicionar, ¿sí? La vía aérea, posiciona el pateo, quizás va a proveer ventilación con presión positiva y quizás según necesidad y si hay una obstrucción visible va superficialmente a aspirar esa vía aérea. Sabemos que no se aspira de rutina, pero si es evidente la obstrucción lo podemos hacer muy superficial, ¿sí? El reanimador 2, por ejemplo, va a hacer la evaluación clínica, la estimulación si es necesario, ocultar, ¿sí? Y controlar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y el reanimador 3 coloca los sensores, los electrodos o el saturómetro, prepara la aspiración, provee los tubos, lo necesario para la intubación, ¿sí? Y esa D que ustedes ven ahí es una cuarta persona que documenta todo lo que pasó, ¿sí? Todo lo que sucedió, controla el reloj, los minutos, porque sabemos que tenemos muy pocos minutos para realizar todas las técnicas de reanimación. Tenemos un primer minuto, ¿sí? Hasta poder realizar la verificación de la vía aérea con el Mr. Sopa y después tenemos un segundo minuto, donde ahí se completaría el algoritmo de reanimación. Y el líder que dirige, ¿sí? Que guía al equipo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, Lista de verificación estandarizadas de materiales, insumo y equipo es lo que tenemos que tener en sala de parto, en sala de recepción, ¿sí? Un checklist, ¿sí? Un checklist donde todo aquel que toma la guardia verifica punto por punto si todo está en funcionamiento, si tengo todo lo necesario para la vía aérea, ¿sí? Si los gases están funcionando, ¿sí? Y, por ejemplo, los elementos para la ventilación con presión positiva, que podría llegar a ser NeoPAF, ¿sí? Y algunas instituciones sabemos que no cuentan con un NeoPAF, pero sí tienen un sensor de saturometría y también tienen, nosotros llamamos dispositivo autoinflable para ventilar, bien o mal conocido como AMBU, ¿no? Así que debemos verificar todos esos elementos para poder quedarnos, digamos, tranquilos y continuar la guardia una vez que verificamos todo. Es una forma también de anticiparnos. Y vamos a la etapa número 1 de los pasos iniciales de la reanimación, ¿sí? Que es la valoración inicial, ligadura oportuna del cordón umbilical, pasos iniciales, las recomendaciones y errores más comunes en la administración de oxígeno suplementario. Cuando nosotros valoramos la situación, el nacimiento, si fue difícil o no, no tenemos que hacer 3 preguntas, ¿sí? De acuerdo a ello vamos a tomar la decisión, ¿sí? De quizás vaya a contacto piel a piel con la mamá o quizás no. Las 3 preguntas que nos tenemos que hacer ¿es una gestación a término? ¿El recién nacido tiene buen tono muscular? ¿El recién nacido llora o respira? Si esas 3 preguntas que nosotros nos hacemos de acuerdo a la observación que estamos realizando, me da sí, el bebé está vigoroso, colocar al recién nacido contacto piel a piel y promover el vínculo, la lactancia y la normotermia, ¿no? Pero si algunos de esos 3 o las 3 preguntas me dicen no, seguramente voy a tener que comenzar con los pasos iniciales de la reanimación, ¿sí? Recuerden también las características del recién nacido vigoroso, de aquel que no lo es, ¿sí? Por ejemplo, el recién nacido vigoroso respira o llora, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 y tiene buen tono muscular, ¿sí? Sin embargo, el recién nacido no vigoroso no respira, tiene disminuida la frecuencia cardíaca por menor a 100 y
y está hipotónico, ¿sí? Así que recuerden las características del recién nacido vigoroso para poder diferenciar del que no es, ¿sí? Del recién nacido que no está vigoroso. Entonces, si las 3 preguntas me dan no o algunas me dan no, seguramente voy a requerir los pasos iniciales de la reanimación, pero si el bebé está vigoroso y todas esas preguntas me dan como respuesta sí, contacto piel a piel y voy a fortalecer el vínculo, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos iniciales de la reanimación? Proporcionar calor, secar, estimular, despejar vía aérea y no aspirar de rutina las vías aéreas, como lo dijimos anteriormente, ¿sí? Debemos mantener la normotermia 36,5, 37,5 dentro de esos parámetros para evitar que el aire, que haya intercambios de aire o corrientes de aire, ¿sí? También debemos secar al recién nacido. Recuerden que tiene que estar la cervocuna previamente calentada, ¿sí? Secar al recién nacido con compresas tibias, ¿sí? Doble secado, mientras que lo seco lo voy estimulando, ¿sí? Y recuerden, si yo noto que hay una dificultad respiratoria, si hay una difícil adaptación a ese recién nacido en la vida extrauterina, lo voy a estimular, ¿sí? Espalda, palmatitas en los pies, y si no logro, ¿sí? Si no logro que respire por sus propios medios, que mejore ese recién nacido, seguir estimulando no va a servir, ¿sí? Tengo que optar por otro paso, otra acción más avanzada en la reanimación, ¿sí? Si el recién nacido tiene dificultad y tiene apnea, ¿sí? Que es el cese de la respiración, con la estimulación seguramente que va a comenzar, ¿sí? Y va a respirar por sí mismo, va a tener esfuerzo respiratorio y de esa manera lo vamos a ayudar. Pero si no, quiere decir que está frente ante una apnea secundaria y seguir estimulándolo no va a servir, ¿sí? Es el momento de tomar la decisión y de comenzar con ventilación con presión positiva, ¿sí? Despejar vías aéreas, como dijimos, no se aspira de rutina, pero sí tenemos evidencia, observamos que hay una obstrucción evidente, bueno, lo hacemos muy superficialmente, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, Respecto a la ligadura del cordón umbilical, la ligadura oportuna del cordón umbilical ya está establecido, ¿sí? Dentro de las regulaciones, las normativas, ¿sí? Y la ley de los derechos del niño y del parto humanizado. Existe suficiente evidencia para realizar ligadura oportuna del cordón umbilical en recién nacido término y pretérmino, en beneficios sobre fisiología, transición y prevención de la anemia, ¿sí? Acá observamos cómo, de acuerdo a la figura que tienen ahí del recién nacido, a medida que va pasando los minutos, cómo va cambiando su coloración y cómo la placenta deja de funcionar, deja de ser funcional luego del clampeo del cordón, ¿sí? Esa curva nos muestra todas las características del clampeo en cuanto a la funcionalidad de la placenta y la evaluación de ese recién nacido luego del clampeo, ¿sí? En el recién nacido vigoroso se debe demorar la ligadura 1 minuto, ¿sí? Pudiendo colocar al recién nacido sobre su madre, sin que esto altere los beneficios de esta práctica, ¿sí? El recién nacido pretérmino se debe esperar al menos 30 segundos para realizar el clampeo, ¿sí? Si tenemos un recién nacido a término que nació con dificultad hipotónico, no se debe demasiado demorar el clampeo, ¿sí? Pero las normativas no dicen que recién nacido a término 1 minuto y pretérmino 30 segundos, ¿sí? Porque inmediatamente lo tenemos que llevar a la cervocuna para realizar los pasos iniciales de la reanimación si lo necesita, ¿sí?
acá nos aclara algo muy importante, la evidencia es insuficiente para recomendar el clampeo cordón umbilical en recién nacidos que requieren maniobras de reanimación, como lo dijimos anteriormente, ¿sí? Y la técnica de ordeñe tampoco se utiliza, eso de pretender o tratar de alguna manera presionar y hacer presión hacia el bebé, con la técnica de ordeñe, eso no va más, científicamente está comprobado que no es beneficioso, ¿sí? Así que recuerden, recién nacido, a término, clampeo del cordón al minuto, y que puede ser más de un minuto a veces, ¿no? Si la situación se nos da, si se permite, si está todo, digamos, en condiciones, se puede quedar un poquito más y podemos tardar un poquito más ese clampeo, ¿sí? Y en recién nacido de pretérmino, 30 segundos, ¿sí? Ay, se me fue. Aguarden un segundo. Esa técnica de ordeña era cuando trataban de exprimir con algo o sea, con la mano o algo, el cordón, ¿no? Para que vaya la sangre hacia el Claro, neonato. claro, como para que pase, para que los últimos minutos pase, pero era con presión, o sea, no la Claro, misma presión que fisiológicamente la mamá le pasaba, pero eso ya no es científicamente recomendable, ya no se hace más, o sea, hace ¿sí? más. Sí, Sí. Bueno, de acuerdo con la valoración de los pasos iniciales de la reanimación, avanzar más allá de los pasos iniciales debido a la evaluación simultánea de dos signos vitales. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto y principalmente la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Cómo evalúo la respiración? Si el recién nacido respira o no, tiene dificultad respiratoria, ¿sí? Eh, Mediante la observación, ¿sí? Sabemos que podemos evaluar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Observando, ¿sí? Si se eleva el tórax, si tiene movimientos en el tórax, o mediante la ocultación con el estetoscopio, ¿sí? A veces sabemos que observamos dificultad, quejido o apnea, a veces son audibles, ¿sí? No necesariamente tenemos que utilizar el estetoscopio y a veces utilizando el estetoscopio podemos observar o valorar una dificultad respiratoria. Así que de esas dos maneras podemos valorar la respiración en el recién nacido, estetoscopio ocultando o observación de los movimientos del tórax, ¿sí? Los movimientos respiratorios. En cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que es el signo vital primario para evaluar la eficacia de la reanimación, también lo podemos hacer ocultando, ¿sí? Los latidos precordiales, ¿sí? O también hay otra manera que es palpando el cordón umbilical, ¿verdad? Palpamos el cordón umbilical en 6 segundos y el valor que nos da en esos 6 segundos los latidos los multiplico por 10 y de esa manera puedo llegar a estimar la frecuencia cardíaca de ese recién nacido. Por ejemplo, si yo cuento en 6 segundos 8 latidos, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca de ese recién nacido? 80. 80. 80. Si yo cuento 6 latidos en 6 segundos, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? En esa pregunta siempre hay una confusión y se equivocan, porque el parámetro para tomar la frecuencia cardíaca siempre va a ser en 6 segundos, recuerden, ¿sí? Si yo cuento 6, lo sigo multiplicando por 10, ¿sí? Y sería 60, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, no confundan en eso, siempre el parámetro para tomar la frecuencia cardíaca va a ser 6 segundos. De acuerdo a ello, yo voy a contar cuántos latidos en 6 segundos, ¿sí? Y esos latidos los multiplico por 10. Bien. Vamos a continuar.
Bueno, fui a buscar, está enchufado el celu. Ahora, con respecto a la aspiración de líquido amniótico, ¿sí? Sabemos que a veces se complica por el recién nacido vigoroso, por esta patología, por esta, no patología, sino por esta complicación en el nacimiento, ¿sí? El recién nacido vigoroso o recién nacido no vigorosos expuesto al líquido amniótico meconial, no se recomienda, realizar intubación de rutina para aspirar la tráquea. Eso es una rutina que solían hacerlos, pero ya no es recomendable. Solamente, digamos, con ay, disculpa que voy a apagar el celu. A ver si puedo. Ahí está. O sea, a veces existen o hay instituciones o se solía solamente intubar al paciente para aspirar, ¿sí? El líquido amniótico y después sacamos el tubo. Bueno, eso no se hace más. En líquido amniótico meconial se necesita la presencia de un miembro capacitado que pueda realizar todas las maniobras de RCP, porque sabemos que se nos complican los pacientes con SALAM, ¿verdad? Entonces hay que tener en claro esto, que ya no se aspira, ¿sí? Ya sea vigoroso o no, a los recién nacidos con líquido amniótico meconial, ¿sí? Tampoco si lo intuban para poder aspirar meconio, ¿sí? No se debe aspirar de rutina la vía aérea al recién nacido. Siempre se debe priorizar la ventilación, ¿sí? Aspirar solamente en caso de obstrucción evidente o para despejar la vía aérea y proveer ventilación con presión positiva. Aspirar primero la boca, después nariz. Usar perita de gomas, recuerden que en algunas instituciones utilizan la perita de gomas, nosotros no, utilizamos la sonda 29, ¿no? Según la marca, acá hay una marca, seguramente en la bibliografía ustedes lo tienen como 8 French, ¿sí? Y la presión negativa no debe superar los 80 a los 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso también es muy importante. Recuerden, solamente superficialmente se aspira si es evidente la obstrucción, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bueno, oxígeno suplementario en recién nacido que no requieran ventilación con presión positiva, pero requieren algún apoyo, en este caso oxígeno libre o suplementario. Estas son las formas de poder administrar oxígeno suplementario al recién nacido, ¿sí? Que respira por sus propios medios, pero que lo hace con dificultad, ¿sí? Esta es la gran diferencia de administrar oxígeno suplementario o libre, administrar ventilación con presión positiva, ¿sí? Así que se recomienda comenzar con una FIO 0,30, ajustando en función de los objetivos de saturometría, ¿sí? Lo podemos hacer de esta manera, si tenemos blender, ¿sí? Máscara de oxígeno apoyada firmemente sobre la cara del recién nacido, si tenemos Neopaf, máscara de reanimador en pieza en T, manteniendo cerca la boca y nariz del recién nacido, o podemos utilizar también una mezcla NI, ¿sí? Agarramos la tubuladura y en forma de campana acercamos sobre la cara de ese recién nacido. Estos son las formas de administrar oxígeno suplementario en recién nacido, que tienen dificultad para respirar, pero respiran, ¿sí? Tienen esfuerzo respiratorio, pero lo hacen con dificultad. Ahí vamos con la evaluación de necesidad de oxígeno,
y ventilación con presión positiva. Para cumplir los objetivos de saturometría de los recién nacidos, es importante conocer la FIO administrada, ¿sí? Tenemos dispositivos diferentes según cada maternidad, cada centro de salud. Algunos cuentan con Neopaf o reanimador en piezante y otros por ahí en sala de parto tenemos la mezcla en I, ¿sí? La nueva recomendación nos dice que ese oxígeno administrado tiene que estar siempre mezclado y calentado, humidificado, ¿sí? Esto es lo que se estima poder aplicar de ahora en más. Algunas instituciones la están haciendo, otras todavía no, pero estas son las nuevas recomendaciones, ¿sí? De que el oxígeno siempre mezclado y además humidificado y calentado, ¿sí? Para el caso del Neopaf, sabemos que tiene ahí una perillita que podemos nosotros graduar la presión pico y la PEP, ¿sí? Y también si tenemos un blender, ahí con la perillita ponemos la FIO que queremos administrar. Pero si no, si tenemos las mezclas NI, sabemos que tenemos que utilizar la tablita, ¿sí? Ahí tienen el cálculo de cómo se calcula la FIO, pero eso no lo hacemos en la sala de parto, ¿sí? Es para que ustedes sepan, nosotros tenemos que tenemos que guiarnos por la tablita, que es mucho más rápido y más práctico en ese momento. Si tenemos que hacer alguna reanimación, no vamos a estar calculando, sino utilizamos la tabla, ¿sí? Que de acuerdo a ella, de acuerdo a la mezcla, nos va a dar la FIO recomendada, ¿sí? Evaluación de necesidad de oxígeno y su administración. El manejo óptimo de oxígeno en RCP neonatal es primordial. Principalmente en recién nacidos reanimados debemos considerar todas estas cosas. Oximetría de pulso en región preductal, muñeca o superficie media de la palma de la mano. Cuando decimos preductal, ¿en qué mano? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Bien. Derecha. Previo al ductus, ¿no? Porque después el pasaje va a ser con sangre mezclada. Bien. Anticipación de reanimación. Cuando sabemos que nos tenemos que anticipar ante una reanimación, debemos tener el oxímetro de pulso. Cuando sabemos que el oxígeno suplementario no alcanza, ¿sí? Y vamos a administrar ventilación con presión positiva, debemos utilizar el oxímetro, ¿sí? Administrar oxígeno suplementario también tiene que estar el recién nacido conectado. O sea, si yo ya observo y evalúo la necesidad de algún paso adicional después de la recepción, ya estoy conectando el sensor, ¿sí? El oxímetro de pulso, porque además sabemos que tenemos pocos minutos y además sabemos que tiene una lectura lenta, ¿sí? El recién nacido con cianosis persistente más allá de los 5 minutos. Y recordar la guía de saturometría durante maniobras de RCP, ¿sí? Tenemos que colocar el sensor. ¿Bien? Se me va la diapo. No lo pude compartir desde el escritorio y lo estoy compartiendo directamente del correo. Claro, y cuesta. Entonces, Sí, si no tenías que, ahí cuesta porque... claro, tenés que descargarlo y... Sí, lo tengo descargado en la compu, pero no me... No te dejaba. Bien, evaluación de necesidad de oxígeno y su administración. El manejo óptimo del oxígeno en RCP neonatal es primordial, principalmente en recién nacidos reanimados, como dijimos, ¿no? Acá tenemos la FIO2 de inicio, controlar la FIO2 y la saturometría cada 30 segundos para evitar la hipoxia y la hiperoxia.
como dijimos, si tengo necesidad de administrar oxígeno suplementario o ventilación con presión positiva, tiene que estar colocado el sensor, ¿sí? Y debemos administrar el oxígeno medido, ¿sí? Controlado, calentado, humidificado, y de esa manera no vamos a perjudicar al paciente y vamos a evitar la hiperoxia e hipoxia, ¿sí? En recién nacidos dijimos a término, en recién nacido a término, la FIO 2 al 21 y recién nacido a pretérmino, comenzar con una FIO de 30. ¿Sí? Recuerden eso, que el recién nacido prematuro va a requerir un poquito más de FIO al comienzo de la reanimación, ¿sí? Que los recién nacidos a término. Los objetivos de la saturación preductal en recién nacido, recuerden que va a tardar unos minutos. No todos se adaptan en el mismo tiempo de la misma manera, ¿sí? Recuerden eso, algunos tardan un poquito más. Al minuto se estima que saturen 60 a 65, a los 2 minutos 65 a 70, a los 3 minutos 70 a 75, a los 4 75 80 y ya a los 5 minutos se estima que sature 80 a 85, ¿sí? Y a los 10 minutos 85 a 95. Y nunca comenzar con una FIO al 100%, nunca, ¿sí? Eso se aumenta según la necesidad, la clínica del paciente, ¿sí? Y gradualmente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a errores en la administración de oxígeno suplementario. ¿Sí? Los errores más comunes es pensar o desconocer que el oxígeno es una droga y obviar sus efectos adversos. No contar con mezcladores de oxígeno y aire comprimido, no usar el oxímetro de pulso, pretender que el recién nacido nazca y ya esté rosado, ¿sí? Pensar que la valoración clínica del color es confiable, ya no se utiliza más el color para lo que tiene que ver la reanimación, no diferenciar las necesidades del recién nacido del recién nacido pretérmino. Esos son los errores más comunes en la administración de oxígeno suplementario, ¿sí? Vamos con la etapa 2, ¿sí? Ya entramos en la etapa 2 de ventilación y sus dispositivos, ventilación con presión positiva. Los dispositivos para administrar ventilación con presión positiva, a qué frecuencia, cómo evaluar su efectividad, administración de presión positiva continua y pasos correctivos de la ventilación. Eso es en la etapa ya 2, ¿sí? En cuanto a la ventilación con presión positiva, ante la ausencia de respiración, luego de los pasos iniciales se debe administrar ventilación con presión positiva, ¿sí? Indicaciones de la ventilación con presión positiva, ahora lo vamos a ver, el recién nacido con apnea o respiraciones inefectivas, ¿sí? Frecuencia cardíaca menor a 100, se debe administrar con ventilación con presión positiva, saturación de oxígeno que permanece bajo, con un flujo de oxígeno o libre o CPAP. Recuerde, el tiempo para iniciar la ventilación con presión positiva no debe superar el primer minuto de vida. Recuerden el algoritmo de reanimación que tenemos un primer minuto, pasos correctivos y un segundo minuto, ¿sí? En ese primer minuto tenemos que valorar todas estas cuestiones, ¿sí? Si necesita oxígeno suplementario o si necesita ventilación con presión positiva. Cuando ustedes piensan, de acuerdo a lo que leyeron, de acuerdo a la experiencia que tuvieron, ¿cuándo se necesita oxígeno? ¿Cuándo el recién nacido necesita oxígeno libre o suplementario? ¿Y cuándo necesita ventilación con presión positiva? A ver si alguien me puede responder. Vamos a sumarle un puntito, ¿sí?
cuando dijimos que seguramente el recién nacido va a necesitar oxígeno libre o suplementario. Ahí Condorí pone en apnea primaria. Bien, sí, puede ser, porque respira por sus propios medios, sí, tiene dificultad, pero respira por sus propios medios, tiene un esfuerzo respiratorio, ¿sí? Pero cuando el recién nacido, como lo dice acá en esta diapo, ¿sí? Ya estamos valorando ventilación con presión positiva, es porque seguramente en la apnea secundaria no salió con la estimulación, cuando permanece con la frecuencia cardíaca menor a 100, ¿sí? Cuando permanece con una saturometría baja, ¿sí? En flujo libre o CPAP, no debemos demorar más de un minuto, ¿sí? Recuerden, tenemos solamente un primer minuto, ¿bien? Recuerde que la acción más importante y efectiva en la reanimación neonatal es la ventilación de esos pulmones en el recién nacido, ¿sí? Alicia, acá hay alguien pregunta que dice, Romina dice, FIO2 al 30%, ¿hasta qué semana de edad gestacional se utiliza? Ahora lo vamos a ver bien detallado, ¿sí? Listo. Menores de 30 y mayores de 30 era el parámetro, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver cuando veamos la ventilación con presión positiva. Como dijimos, en la ventilación con presión positiva se utiliza un volumen, ¿sí? Eso también tenemos que tener en cuenta para no dañar al recién nacido, ¿sí? Debemos verificar que ese dispositivo sea el correcto para ese paciente, ¿sí? En cada respiración un volumen de 15 a 20 mililitros, ¿sí? Que corresponde a un volumen de 5 a 7 mililitros por kilo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que considerar. Y de acuerdo al reanimador en pie-santé, que nosotros le llamamos Neopaf, ¿sí? Tenemos que conocer cómo funciona, cómo se regula, qué controles tenemos que verificar previo a cada recepción o cuando tomo la guardia, ¿sí? Sepan que hay una válvula de limitación de presión que no debe superar los 40 de agua, ¿sí? La entrada de gas. Tenemos el manómetro de presión, el control de presión inspiratorio, el PIN o el pico, ¿sí? La salida del gas y la válvula de PEP, ¿sí? Que es lo más proximal al paciente, ¿sí? Después tenemos la bolsa autoinflable o el AMBU, ¿sí? Que tenemos dispositivos también que debemos verificar. La entrada de gas, tiene un reservorio cerrado, tiene un cuerpo, tiene la máscara, ¿sí? Y la salida del gas al paciente. Pero también tiene la válvula de liberación de presión, ¿sí? Que eso debe estar abierto, ¿sí? Que eso va a impedir que yo ingrese más presión a esos pulmones y pueda perjudicar al recién nacido, ¿sí? Así que recuerden, algunos dispositivos son automáticos y tienen un resorte y se levantan automáticamente, otros tienen cerrado y bueno, hay que verificar y abrirlo en caso de que esté cerrado, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la ventilación efectiva con bolsa autoinflable, se logra con un correcto ensamble, ¿sí? Y corroborar siempre el funcionamiento. Todos los dispositivos de seguridad que tiene, los elementos de seguridad, dijimos que la válvula de liberación de presión, ¿sí? Que tiene de 30 a 40 centímetros de agua y que debe estar abierta, ¿sí? La válvula de PEP, ¿sí? Que tiene que estar en 5 centímetros de agua y el manómetro conectado también o la válvula de PIP, ¿sí? En cuanto al PIP, tenemos que considerar de 20 a 25 centímetros de agua o la necesidad para la expansión torácica. Si el neonatólogo evalúa aumentar un poquito más hasta 30, debemos considerar siempre en cada paciente la necesidad, la clínica y cómo va evolucionando con respecto a la ventilación con presión positiva, ¿sí? En cuanto a la PEP, ¿sí? 5 centímetros de agua, la frecuencia respiratoria, la frecuencia de compresiones por minuto,
la frecuencia respiratoria sabemos que nosotros tenemos que realizar con un ritmo, ¿sí?, que se estima y que se aproxima a las respiraciones de ese recién nacido, que es de 40 a 60 respiraciones por minuto, y que cuando yo, por ejemplo, aprieto el ambú, ¿sí?, estoy contando, ventilo, y cuando lo suelto en dos tiempos, ventilo 2-3, ventilo 2-3, estoy realizando las respiraciones de acuerdo a la frecuencia, ¿sí?, y la necesidad de ese recién nacido, que es de 40 a 60 respiraciones por minuto. El tiempo inspiratorio es la duración del tiempo de la compresión de la bolsa, cuando yo aprieto la bolsa, ese es el tiempo inspiratorio. Y en el caso del NeoPAF, cuando con el pulgar lo tapo, ¿sí?, al dispositivo. En cuanto a la FIO2 inicial, dijimos 0,21%, ¿sí?, de FIO inicial, recién nacido a término, y 0,30 recién nacido pretérmino, ¿sí? Y el parámetro que vamos a utilizar es el 30, ¿sí? Mayor a 30 semanas o menor a 30 semanas. Fuente de aire, sabemos que el flujímetro o el dispositivo que tenemos ahí en sala de recepción tiene que ser de 8 a 10 litros, ¿sí? Y como dijimos, humidificado y calentado, las nuevas recomendaciones, ¿sí? Todo esto tengo que controlar con respecto a este dispositivo, que es el ambú, ¿sí? La bolsa autoinflable. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto, hasta acá. Con respecto a el dispositivo NeoPAF, ¿sí?, la ventilación efectiva con reanimador empieza en T, se logra con un correcto ensamble, configuración de las presiones y dispositivo de seguridad. Acá tenemos elemento de seguridad, válvula de limitación de presión, que es de 40 centímetros de agua, y demás está en rojo, ¿sí? El manómetro marca en rojo, peligro, no debe aumentarse más de lo que prescribe, que es 40 centímetros de agua, ¿no? Control del PIN de 20 a 25 centímetros de agua, ¿sí? Y la válvula de PEP, que es lo más próximo al paciente, ¿sí? Para controlar todos estos dispositivos de seguridad, el flujímetro, ¿sí?, tenemos que abrir el flujímetro de 8 a 10 litros, iguales ambos, y con esa presión, con ese flujo, vamos a verificar todos estos dispositivos de seguridad, ¿sí? El PIN, bueno, esto es lo mismo con la bolsa autoinflable de 20 a 25, regular la válvula de PEP a 5 centímetros de agua, la frecuencia respiratoria, recuerde cuando ocluimos esa valvulita que tiene ahí en blanco, esa es la forma de realizar las frecuencias, el ritmo de las frecuencias con ese dispositivo, ¿sí? El tiempo inspiratorio es el tiempo de oclusión de la válvula de PEP, ¿sí? Y la FIO es lo mismo, 0,21 recién nacido a término, 0,30 recién nacido pretérmino, ¿sí? El aire, como dijimos, debe estar de 8 a 10 litros y calentado y humidificado ese gas, ¿sí?, en la mezcla de gases. Después sabemos que tenemos que tener varios tamaños de máscaras, ¿sí? Y debemos posicionar al recién nacido la posición adecuada, ni muy extendido, y nosotros decimos posición olfateo, ¿sí? Una leve extensión nada más para poder liberar vía aérea, ¿sí? Aplicamos la máscara y con el ambú en este caso, y utilizamos la letra C y E para sostener, ¿sí?, y presionar la máscara que tiene que cubrir mentón, boca, nariz, y de esta manera poder realizar la ventilación con presión positiva. Sepa que si hay algún escape de aire no va a ser efectivo, ¿sí? Y debemos utilizar para ello, luego lo vamos a ver, el Mr. Sopa, ¿sí? Pero esta es la técnica de posicionamiento para comenzar a ventilar a ese recién nacido, ¿sí? Hola, Creo que mamón. hay un micrófono ahí. Chicos, por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Bien. Bueno,
¿A qué frecuencia se debe administrar ventilación con presión positiva? Se recomienda utilizar una frecuencia, como dijimos, de 40 a 60 ventilaciones por minuto, ¿sí? Las frecuencias rápidas o lentas generan respiraciones menos efectivas. Y en voz alta, mientras se ventila recién nacido, debemos decir la siguiente frase: ventilo, y cuando digo ventilo, comprimo la bolsa o ocluyo, el reanimador empieza en T y lo suelto en 2 tiempos, 2, 3, y de esa forma descomprimo la bolsa o destapo la válvula de reanimador empieza en T. Entonces, para lograr que las frecuencias de las respiraciones sean de 40 a 60 por minuto, debemos decir en voz alta, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ¿sí? Así que vamos a practicar entre todos, a ver cómo realizamos la frecuencia de ventilación con presión positiva. ¿A qué ritmo? Ventilo 2, 3. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Bien, muy bien. Ese es el ritmo que tenemos Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Bien, muy bien. Bien, ese es el ritmo. Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, para administrar ventilación con presión positiva y respetar las frecuencias de 40 a 60 respiraciones por minuto. El aumento de la frecuencia cardíaca es el mejor indicador de la ventilación a presión positiva efectiva. Si yo administro ventilación con presión positiva efectiva, pum para arriba, frecuencia cardíaca. En el monitor lo voy a poder verificar, observar que se eleva la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es el mayor indicador y es la guía en la reanimación neonatal, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Después, si yo no logro un aumento de la frecuencia cardíaca, si no logro que sean efectivas mi ventilación con presión positiva, debo realizar una verificación. Y para esa verificación tenemos el acrónimo Mr. SOPA, ¿sí? Que nos ayuda a recordar y en orden este acrónimo para que nosotros podamos realizar los pasos correctivos en la ventilación, ¿sí? Los pasos correctivos en la ventilación es realizando el Mr. SOPA, ¿sí? Que la M sería ajustar la máscara, ¿sí? Vamos a posicionar la cabeza, sería la R, ¿sí? Recuerden, posición olfateo. Y de esta manera, si la ventilación positiva no es efectiva, no se expande el tórax o no aumenta la frecuencia cardíaca, continuamos. Con la S, que es succionar, boca-nariz, ¿sí? Si se sospecha o se observa, mejor dicho, una obstrucción, ¿sí? Vamos con la O, vía oral, ventilar con la boca abierta, ¿sí? Si la ventilación con presión positiva no es efectiva, no expande el tórax y no aumenta la frecuencia cardíaca, debemos continuar con la P, que es el aumento gradual del pico, ¿sí? Con incrementos de 5 a 10 centímetros de agua hasta un máximo de 40 centímetros de agua, ¿sí? Y vamos con la A, que es considerar vía aérea alternativa. En este caso debemos, ¿sí? Si sabemos que tenemos que continuar con la ventilación con presión positiva, hay que intubar a ese paciente, ¿sí? Y si tiene una dificultosa intubación, que luego de 2 intentos no se pudo, colocar máscara laringea, ¿sí? De esa manera continuamos la ventilación con presión positiva, ¿sí? Entonces, si yo no logro una buena ventilación con presión positiva, realizar el Mr. SOPA, pasos correctivos, y continuar con las ventilaciones, ¿sí? Y el indicador que me va a decir que yo estoy administrando ventilaciones efectivas va a ser la frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos con la etapa 3, ¿sí? Intubación endotraqueal y el uso de la máscara laringea, ¿sí? Indicaciones en la intubación endotraqueal: aspiración de meconio, fallas en la intubación, deterioro súbito de la postintubación y máscara laringea, ¿sí? Esta ya es la etapa 3. Bueno, ahí, bueno, como no lo pude bajar, lo estoy bajando el correo, me bajó así, pero les voy a igual
leer las consideraciones que hay que tener ante la indicación o la anticipación de decidir hay que intubar a ese paciente, ¿sí? Por supuesto que el personal tiene que estar entrenado, hasta el momento intuba solamente el médico, ¿sí? Lo sabemos, pero va a llegar un momento donde, dada la situación y las actualizaciones que se están dando y las especializaciones en cuanto a enfermería, seguramente en un futuro muy cercano vamos a intubar a los pacientes neonatales, ¿sí? Bueno, por el momento solo el médico, ¿sí? Personal entrenado, ¿sí? ¿Cuándo está indicado la intubación endotraqueal? Cuando sabemos o vamos a evaluar o vamos a observar que vamos a necesitar mucho tiempo de ventilación con presión positiva, ¿sí? Cuando sospechamos, ¿sí?, que tiene el paciente alguna malformación en la vía aérea, ¿sí? Eso tenemos que observar y tener en cuenta también cuando vamos a intubar a ese paciente, ¿sí? Sabemos también que en una prematurez extrema, ¿sí?, con dificultad respiratoria grave, ¿sí?, y cuando debemos valorar la necesidad de compresiones torácicas además de la ventilación, ahí también tenemos que intubar al paciente, ¿sí? En esos casos debemos intubar al paciente, ¿sí? Entonces dijimos, casos especiales, necesidad, ¿sí?, de continuar con ventilaciones con presión positiva, ¿sí? Alguna malformación como hernia diafragmática congénita, ¿sí? Luego de ventilación con presión positiva, lo dijimos, prematurez, ¿sí? Y si vamos a evaluar también, además de la ventilación con presión positiva, compresiones torácicas, ¿sí? En todas esas instancias se debe intubar al paciente, ¿sí? Así que vamos a repetir. ¿En qué caso debo considerar intubar al paciente? A ver. Prematurez. Bien, ¿qué Necesidad de más? necesidad de Valoración de ventilación positiva. Bien, Compresión. bien, necesidad de compresiones torácicas. bien, Malformaciones congénitas, por ejemplo, hernia bien, de... bien, muy bien. Veo que han leído la bibliografía. Bueno, recordar que la intubación es un procedimiento limpio y que los suministros deben ser protegidos de la contaminación, abriéndose en el momento previo de su uso, ¿sí? No se recomienda usar tubos con manguito. Eso no lo utilizamos nosotros, sabemos que eso es para pediatría, ¿sí? Una vez colocado el tubo, su posición correcta está evidenciado por, si tenemos este dispositivo lo utilizamos o si no, no, ¿sí? Detectores exhalados, pero algunas instituciones no las tienen, pero tenemos otros indicadores que nos van a decir si ese tubo está bien colocado o no. Primero, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Sonidos respiratorios sobre ambos campos pulmonares, movimientos simétricos en el tórax en cada ventilación, y además nosotros tenemos como un truquito que sabemos que si se empaña el tubo está bien colocado también, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. Bien, entonces tenemos que considerar todos estos indicadores, ¿sí? Para saber si está bien colocado el tubo. En cuanto a la profundidad, se recomienda la medida de la fijación. Sabemos que tenemos dos técnicas, ¿sí? La tradicional, la que todo el mundo utiliza, es el peso más 6, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bien. Y tenemos otra medición que es tabique nasal al trago y le sumo 1. Esas son dos técnicas de, digamos, fijación del tubo endotraqueal. Acá tenemos un cuadrito que dice medidas del tubo en labios, edad gestacional en semana y peso actual en kilogramos. Esto ya está todo, es un cuadrito que lo podemos utilizar como guía en las salas de recepción, ¿sí? Pero nosotros utilizamos dos técnicas, la tradicional, peso más 6, y tabique al trago, lo sumo 1.
y acá ya está todo tabulado, ¿sí? Por ejemplo, si las medidas del T al labio, 6,5, ¿sí? En pacientes de 27 a 29 semanas, de kilo 900 a 1 kilo. O sea, si el paciente tiene de 900 a 1 kilo, tiene 27 a 29 semanas, voy a fijar el tubo en 6,5, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente tiene de 1 kilo 900 a 2 kilos 400, tiene 35 a 37 semanas, voy a fijar el tubo en 8, ¿sí? De esa forma se puede llegar a utilizar también, muy práctico en sala de recepción, ¿sí? Y recuerden que tenemos dos formas, ¿sí? En la pregunta de examen puede que les pregunten la forma tradicional o de tabique nasal al trago, le sumo 1, ¿sí? Recuerden bien esas dos técnicas de fijación de tubo al labio, ¿sí? Fallas en la intubación endotraqueal, sabemos que sí la hay, y las complicaciones asociadas a la intubación y estrategia para prevenirlas o minimizarlas. Hipoxemia, ventile con bolsa y reanimador empieza en T, máscara entre 2 intentos, limite el procedimiento a 30 segundos. O sea, si en mi primer intento no logré intubar al paciente, bueno, voy a esperar, recupero al paciente, ¿sí? Y el tiempo para realizar el procedimiento es 30 segundos, ¿sí? Bradicardia, ventile luego de intubar con alguno de los dispositivos. Hay que recuperar al paciente, ¿sí? Neumotoras, verifique si el tubo endotraqueal esté colocado correctamente, use presiones de ventilación adecuada, ¿sí? Hay que verificar todo, ¿sí? Controle el manómetro, la válvula de liberación de presión, si está mezclado, si está abierta la válvula, de ese modo voy a verificar y no voy a provocar una neumotora a ese recién nacido, porque si yo le administro más presión de la que necesita, de su capacidad pulmonar, voy a provocar un neumotórax, ¿sí? Contusión de lengua, encías y vías aéreas. Sea cuidadoso al manejar el laringoscopio, se recomienda destreza para realizar este procedimiento. Perforación traqueal, manipule el tubo con cuidado. Si usa estilete o mandril, asegúrese de que no salga más allá del extremo del tubo. O sea, en algunas instituciones, yo no conozco ni he escuchado, pero yo sé que en adultos usan mandril, ¿no? Pero no sé si algunas instituciones privadas usan mandril en el recién nacido para entubar. Ellos aconsejan, ¿sí? Que si lo utilizan, que no sea más largo que el tubo, ¿sí? Y infección, la intubación debe realizarse con una técnica limpia, ¿sí? Vamos con este otro acrónimo que se puede utilizar en el momento de intubar. Tenemos un acrónimo, recuerden, para la ventilación con presión positiva, que es el Mr. SOPA. Este acrónimo nos ayuda a recuperar al paciente en la posintubación, que es el DONER, ¿sí? La D, tubo endotraqueal desplazado, la O, tubo endotraqueal obstruido, la N, neumotoras, la E, falla del equipo, la R, dice, espere que está muy rígido, y máscara posterior. La R, en algunas instituciones también han comenzado a utilizar fentanilo para intubar, ¿sí? Sabemos que provoca rigidez torácica, por lo tanto hay que tener también cuidado de las dosis. Y bueno, nosotros acá en la provincia, y yo tampoco he escuchado ni me han mencionado que están utilizando fentanilo para la intubación a los recién nacidos. Sé que lo hacen en pediatría, pero nosotros todavía no administramos fentanilo. Y tener presente que provoca rigidez en el tórax, ¿sí? Así que no vamos a pretender que expandan un montón porque produce rigidez en el tórax, ¿sí? Así que tener cuidado y tener presente esto, que tenemos otro acrónimo, DONER para la posintubación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí?
Perfecto. Bien, vamos con la utilización de la máscara laringia, ¿sí? Sabemos que no tenemos todos los tamaños, que no hay tamaños en el país, al menos en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales públicos, no tenemos para pequeños, para prematuros, ¿sí? Dados los tamaños disponibles de máscara laringia, debería considerarse como vía aérea alternativa para ventilaciones en niños que sean mayor de 2 kilos y mayor a 34 semanas, ¿sí? Y el tamaño sería 1, ¿sí? Lo que tenemos que considerar es que debemos verificar si no está pinchado. Para ello tenemos que insuflar 4 milímetros de aire, verificar que no esté pinchado y luego desinflarlo y colocarlo, desinflado en la vía aérea y luego insuflarlo para poder fijarlo, ¿sí? De esa manera es la correcta colocación de la máscara laringia. Pero recuerden que se utiliza para recién nacido mayor de 2 kilos, mayor de 34 semanas. Tenemos que insuflar con 4 milímetros de aire, ¿sí? Con respecto a las compresiones torácicas, que ya entramos en la etapa 4, las indicaciones de las compresiones torácicas y la forma de evaluación de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos a hacer esa recorrida. Vamos a repasar. Las compresiones torácicas están indicadas y recuerden bien y tengan el algoritmo presente. Tenemos dos números que son dos indicadores importantes, ¿sí? Para la ventilación y para las compresiones torácicas. Para la ventilación, compresión positiva es el número 100, ¿verdad? Comienzo a ventilar cuando la frecuencia cardíaca es menor a 100, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y dejo de ventilar cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100. ¿Esto es así? Sí, sí, es así. Bien, Sí. ahora para lo que tiene que ver las compresiones torácicas, comienzo las compresiones torácicas cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 y la suspendo cuando es mayor a 60. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Bien, entonces, tengan en cuenta esto cuando tengan que rendir el examen. El algoritmo se lo tienen que saber, ¿sí? El algoritmo que lo ven pegado ahí en la sala de recepción es eso, ¿sí? 100, el número 100 y el número 60, ¿sí? El número 100 es la clave para la ventilación, el número 60 es la clave para las compresiones torácicas. Más de 100, dejo de ventilar, menor de 100, ventilo, ¿sí? Menor a 60, comienzo con las compresiones torácicas. Mayor a 60, la suspendo. ¿Bien? Es una ayudita para que tengan en cuenta. Y luego de 30 segundos de ventilación efectiva con ventilación con presión positiva. O sea, yo decido que voy a realizar compresiones torácicas porque primero ventilé, ¿sí? Luego de 30 segundos de ventilación efectiva, hice el Mr. Sopa, no aumentó la frecuencia cardíaca, está en disminución, menor a 60, comienzo las compresiones torácicas, ¿sí? Para ello, ya tengo que haber aumentado la FIO al 100%, ¿sí? Para administrar la BPP y las compresiones torácicas, ¿sí? Habiendo realizado los pasos correctivos de Mr. Sopa, recuerden, ¿sí? Entonces, cuando yo decido realizar las compresiones torácicas, ¿sí? Es cuando ya ventilé por más de 30 segundos, realicé el Mr. Sopa y aumenté la FIO. ¿Se entiende? ¿Bien? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Muy bien. Recuerde que la ventilación es la acción más importante en la reanimación neonatal y en caso de la intubación, que la intubación no fuera exitosa, es factible que pueda utilizar la máscara laringia, lo dijimos, ¿verdad? Recuerden, no inicie la compresión torácica si no ha establecido la ventilación efectiva. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a realizar las compresiones torácicas y hagamos un repaso ante todos, debemos realizar ventilación con presión positiva
30 segundos, ¿sí? Realizado el Mr. Sopa, ¿sí? Habiendo aumentado la FIO y por supuesto el paciente tiene que estar intubado. ¿Se entiende? O máscara laringea. ¿Bien? A ver, vamos a repasar entre todos. Yo decido realizar las compresiones torácicas. ¿Qué tengo que considerar? Haber ventilado antes. Ventilación con presión positiva 30 segundos. Bien, ¿qué más? El Mr. Sopa, Mr. haber Sopa. realizado Mr. Sopa. Haber realizado el Mr. Sopa. ¿Qué más? Y haber Aumentar aumentado la la FIO. FIO a más de 100%. No, más de 100 no se puede. Al 100. Al 100%, perdón. Bien. ¿Y el paciente tiene que estar? Entubado. Entubado. Intubado o con máscara. Intubado. Muy bien. Muy bien. Bueno, una vez más vamos a mostrar esta fotografía, cómo tenemos que posicionarnos nosotros, el líder, los reanimadores y el paciente, ¿sí? Y recuerden, cómo es el ciclo completo, ¿sí? Ya sea con el AMBU o con el NeoPAF, ¿sí? 3 compresiones y una ventilación. Acá va a cambiar el ritmo, ¿sí? Recuerden, vamos a comprimir el tórax y lo hacemos en este ritmo, ¿sí? Y 1, y 2, y 3, ventilo. Y 1, y 2, y 3, ventilo. Y 1, y 2, y 3, ventilo. ¿Sí? El ritmo es diferente cuando yo ventilaba solamente. Acá está combinada, ¿sí? Y la combinación, el ciclo completo es 3 compresiones y una ventilación, ¿sí? A ver, vamos a practicar. 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Bien, Y a uno, ver, ¿alguien más? Y 1, y 2, Uno. 3, ventilo. Y 1, 2, 3, ventilo. Uno, Uno, dos, tres, ventilo. Muy bien, muy bien. Bien, perfecto. Bueno, oxígeno. Al iniciar las compresiones torácicas, recuerden, lo dijimos recién entre todos, se deberá aumentar la concentración de oxígeno al 1%, o sea, al 100%, ¿sí? Una vez que se recupere el ritmo cardíaco y se logre una señal de oximetría de pulso confiable, se debe comenzar a disminuir la FIO para lograr una saturación objetivo, que es la tablita de cuánto debe saturar el recién nacido, de acuerdo a los minutos de vida, ¿sí? Recuerden. Si luego de 60 segundos de ventilación con presión positiva y compresiones efectivas, la frecuencia cardíaca se mantiene por debajo de los 60 latidos por minuto, se debe administrar adrenalina. Ahí vamos agregando otro paso de la reanimación, ¿sí? A través de un catéter venoso umbilical, que es la vía más efectiva. Sabemos que lo podemos hacer por otra vía. ¿Por cuál? Intraósea. Por la vía. Endotraqueal. Sí, muy bien. Bueno, con respecto, que esto es un repaso también a la evaluación de la frecuencia cardíaca, recuerden que tenemos distintos dispositivos para evaluar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Tenemos el oxímetro de pulso, que tiene una lectura tardía, ¿sí? También tenemos la auscultación mediante el estetoscopio, ¿sí? Tenemos la palpación en 6 segundos y tenemos la colocación del electrocardiograma de 3 derivaciones, ¿sí? Son las formas de evaluación de la frecuencia cardíaca. Así que vamos a repetirlos entre todos. ¿Cómo se evalúa la frecuencia cardíaca en sala de parto? Ocultación. Oxímetro de pulso Ocultación. Con estetoscopio. y colocar el Electrocardiograma. electrocardiograma de 3 derivaciones. Bien, entonces, dijimos oxímetro de pulso, palpación del cordón umbilical, auscultación, ¿sí? Del corazón, colocación de electrocardiograma de 3 derivaciones. Esas son las formas de evaluación de la frecuencia cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Reconocer cuándo finalizar, porque hasta ahora vimos cuándo empezamos, pero tenemos que saber cuándo parar también, ¿no es cierto? Sí. Entonces, reconocer cuándo finalizar las compresiones torácicas.
el número clave, el parámetro que dijimos, 60, ¿sí? Si la frecuencia cardíaca aumenta más de 60 litros por minuto, debemos suspender las compresiones, ¿sí? Al suspender las compresiones, se deberá aumentar la frecuencia de la ventilación con presión positiva. No, yo dejo de comprimir el tórax, pero no dejo de ventilar, ¿se entiende? Eso se sigue evaluando, porque para suspender la ventilación con presión positiva, ¿cuánto tiene que medir la frecuencia cardíaca? Tiene que ser mayor a 100. Muy bien. Y cuando suspendo las compresiones, cuando va en aumento, mayor a 60, ¿sí? ¿Bien? Sí. 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 Bien, vamos por la etapa 5, que son los medicamentos, que en este caso hay uno solo. ¿Cuál es el medicamento utilizado en la reanimación? Adrenalina. Adrenalina. ¿Cómo se administra? Y accesos vasculares. Solo el 0,5% de los recién nacidos que requieren maniobras de reanimación necesitan la administración de medicamentos. La prioridad siempre va a ser establecer la ventilación con presión positiva, ¿sí? La frecuencia cardíaca es el signo vital primario para evaluar la eficacia de la reanimación, ¿sí? Y se debe tener, ya en la nueva actualización nos dice, las nuevas recomendaciones, tener un monitor electrocardiograma de 3 derivaciones en sala de parto. Algunas instituciones ya lo tienen, otras no. En la provincia de Buenos Aires todavía no, ¿sí? ¿Cuándo está indicado el uso de la medicación? Presten atención, porque hicimos una recorrida de cuándo ventilamos y dejamos de ventilar, cuándo realizamos compresiones torácicas, cuándo las suspendemos. Ahora, ¿cuándo administramos adrenalina? Ante la persistencia de una frecuencia cardíaca menor a 60, proporcionando una ventilación adecuada a través del tubo en T o máscara laringea con oxígeno al 100% y compresiones torácicas durante 60 segundos, está indicada la administración de adrenalina, expansores de volumen o ambos, según corresponda, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuándo ventilamos y dejamos de ventilar. Ya sabemos cuándo comprimimos y dejamos de comprimir. Y ya sabemos cuándo administramos adrenalina, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La adrenalina está indicada solo, volvamos a repetir, cuando la frecuencia cardíaca continúa siendo menor a 60. Luego de 60 segundos de compresiones torácicas y ventilación, compresión positiva efectiva y oxígeno al 100%. Todos esos requisitos se tienen que cumplir para que yo administre adrenalina, ¿sí? La vía endovenosa es la vía de elección para administrar la adrenalina durante la reanimación neonatal. ¿Sí? La dosis recomendada, esta también está en la actualización, endovenosa es 0,2 mililitros por kilo dosis. ¿Sí? La adrenalina se debe administrar rápida. Es el único fármaco que se administra rápidamente. El resto de los fármacos sabemos que se administra lento. ¿Sí? Lavar con 3 centímetros de solución fisiológica. ¿Sí? Recuerden todos estos pasos. ¿Sí? La vía de elección endovenosa. 0,2 mililitros kilo, rápido, y se debe lavar con 3 de fisio. ¿Bien? Si el acceso vascular aún no está disponible, se recomienda utilizar la vía endotraqueal, que las dosis sería 1 mililitros kilo, ¿sí? Por vía endotraqueal, y que el rango que teníamos en nosotros en bibliografías anteriores, y en esta también, dice que es 0,5 a 1 mililitros kilo, ¿sí? Pero podemos comenzar con una primera dosis de 1 mililitro, ¿verdad? Recordar que no se deben administrar dosis más altas en busca de una buena respuesta. En cuanto a los volúmenes de expansores, sabemos que utilizamos solución fisiológica, ¿sí? Y la dosis sería 10 mililitros kilo.
considerar la expansión de volumen cuando hay antecedentes de pérdida sanguínea o ante una sospecha y la frecuencia cardíaca del recién nacido no responde adecuadamente a otras maniobras de reanimación. La vía de administración es endovenosa, siendo la vía de elección vena umbilical. En recién nacidos prematuros se debe evitar la administración de expansores de volumen en forma rápida, debido a provocar riesgo de hemorragia intraventricular. La velocidad de administración debe ser lenta durante 5 a 10 minutos. ¿Sí? Entonces recuerden, si necesita adrenalina, expansores de volumen, considerar la adrenalina en forma rápida y expansores de volumen, en este caso solución fisiológica, 10 mililitros kilo, lento, ¿sí? De 5 a 10 minutos. Y en ocasiones también, en el caso de diagnóstico prenatal con anemia fetal, se debe contar con una bolsa de glóbulos rojos, RH negativo, en sala de parto si fuera necesario, como expansor de volumen. Si no se encuentra disponible, realizar la prueba cruzada primero y eso después en la neo se complementa el tratamiento, ¿sí? Se debe ser cauteloso en la velocidad de administración, ya que se puede generar insuficiencia cardíaca debido al volumen intravascular. Podría ser normal aún presentando anemia crónica intrauterina. O sea que también los glóbulos rojos se administran en forma lenta, ¿sí? Seguridad en la administración de las drogas. Contar con etiquetas prellenadas que permitan identificar adecuadamente la jeringa. Cuando sabemos que agarramos una ampolla, ¿no? De 1 mililitro de adrenalina y lo llevamos a 9 de fisio, ¿sí? Que serían las dosis que debemos administrar. De esas dosis podemos hacer 2 jeringas de 1 mililitro y rotularla, ¿sí? Tiene que estar rotulada. El uso de tarjetas impresas y plastificadas con las dosis correspondientes según el peso del paciente, que permite el cálculo rápido de las dosis correspondientes según el sitio de administración. Ahora vamos a ver esas etiquetas, el uso de las tarjetas impresas, ¿sí? Solo un miembro del equipo será encargado de administrar la medicación, ¿sí? El líder dará la indicación verbal de la medicación a administrar, así como las dosis y las vías de empleo, ¿sí? Esto tiene que ser en equipo, en voz alta. El profesional encargado de la administración de la medicación podrá controlar la medicación con las tarjetas de la medicación. Es necesario que un miembro del equipo de salud designado previamente registre las dosis indicadas. Acá están las tarjetas, ¿sí? Seguridad, la administración de las drogas, esos deberíamos tener todo en sala de recepción, ¿sí? Estas tarjetas impresas que nos dicen lo siguiente: adrenalina, ¿sí? Endovenoso o intraóseas, tenemos la dosis sugerida, que es lo nuevo, lo actual, y el rango de dosis, que es lo que siempre nos manejamos. Por ejemplo, 0,5 a 15 sería el peso en 500 gramos de ese paciente, pero la dosis sugerida nos recomienda que comencemos con una dosis de 0,2 por kilo, ¿sí? Después la adrenalina endotraqueal, tenemos la franja celeste que está en el medio, dosis sugerida, y en los costados tenemos el peso del paciente y el rango, ¿sí? Que nosotros vamos a encontrar también en la bibliografía 0,5 a 1 mililitros kilo, ¿sí? Y la dosis sugerida sería 1 mililitros kilo, ¿sí? Por tubo. Y 0,2 por kilo endovenoso, ¿sí? Recuerden ese rango. Accesos vasculares. Sabemos que el acceso venoso umbilical es la vía de elección para la administración de drogas en la reanimación en sala de parto, ¿sí? Ante la necesidad de colocar acceso vascular umbilical, un miembro del equipo se encargará de la tarea, mientras otros 2 operadores continúan con la ventilación y las compresiones. Coloque el catéter en la vena umbilical, introduciéndolo de 2 a 4 centímetros, y acá debemos considerar el largo, ¿sí? Del cordón. Porque si yo no cuento el largo del cordón, ese catéter no va a llegar, ¿sí?
Entonces yo tengo que sumar el largo del cordón umbilical también. Y de ahí empezar a contar, ¿sí? De 2 a 4 centímetros y aspirar, ¿se entiende? Porque si tengo un cordón re largo que mide 3 centímetros, ¿sí? Si yo le introduzco 4, solamente va a estar 1 centímetro dentro de ese abdomen, ¿sí? De ese ombligo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, bueno. Coloque el catéter en la vena umbilical, introduciéndose entre 2 a 4 centímetros y aspire con jeringa, conectada a llave de 3 vías al extremo del catéter. Una vez que observe el retorno venoso, habré colocado correctamente el catéter. Si requiere continuar con un acceso venoso central, debe ser recanalizado en la UCIN, ¿sí? Ese catéter es solo utilizado para emergencia. En la neo se debe recanalizar a ese paciente, ¿verdad? Después tenemos otro acceso que ahora vamos a empezar a integrarlo en lo que son la simulación. Vamos a poder, cuando tengamos toda la provincia los elementos necesarios, vamos a introducir o agregar a lo que es el curso también acceso vascular intraóseo, ¿sí? Es una vía segura, es de emergencia, ¿sí? Se pueden administrar medicación cristaloide y tiene una duración transitoria, ¿sí? No más de 12 horas y se retira una vez que se coloca el acceso venoso seguro, ¿sí? Es otra opción también. Y bueno, también lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que empezar a entrenarnos con este procedimiento, con este proceso, con esta técnica de colocación intraósea, ¿sí? Tenemos que empezar a practicar, para eso es esto de actualizarnos cada 2 años, hacer la simulación, y lo vamos a, cuando tengamos los elementos necesarios, lo vamos a poder implementar en la simulación, ¿sí? Continuamos con recepción del recién nacido prematuro, ¿sí? Las consideraciones especiales para la ventilación, estrategia para mantener la temperatura corporal y controles luego de la posreanimación. Bueno. Recesión de recién nacido prematuro como consecuencia de los factores que produjeron al nacimiento anticipadamente, su inmadurez anatómica, fisiológica. Los prematuros presentan riesgos adicionales y con frecuencia requieren soporte vital para atravesar la transición hacia la vida extrauterina. Esa transición no es muy larga, tengan en cuenta que dura aproximadamente 6 horas. No es que a veces hay instituciones que lo tienen en alito por la transición, 8 horas, 12 horas, 2 días. El periodo de transición aproximadamente dura 6 horas, ¿sí? El equipo de reanimación deberá estar conformado por personal entrenado en reanimación avanzada. Estas son las consideraciones que tenemos que tener, que son las características propias del recién nacido prematuro. Sabemos que tiene piel fina, ¿sí? Tejidos inmaduros, músculos torácicos débiles, pulmones inmaduros, déficit de surfactante, sistema inmunitario inmaduro, capilares frágiles, volumen sanguíneo bajo, ¿sí? Y reserva mínima metabólica, ¿sí? En consecuencia, van a tener pérdida de peso, pérdida de calor rápidamente, dificultad para mantener su oxigenación, ¿sí? Riesgo de hipovolemia, hipoglucemia, por su prematurez, ¿sí? Estas son las características. Y lo que tenemos que tener en cuenta en la recepción de recién nacidos prematuros, precisamente son las características de esos recién nacidos. Primero tenemos que tener la recepción de recién nacido, el ambiente calentado, ¿sí? La cervocuna, ¿sí? También. El ambiente tiene que estar de 24 a 26 grados, ¿sí? Precalentada la cervocuna, precalentada en el caso de recién nacido pretérmino serían las mantas, pero en este caso nosotros utilizamos un nylon, ¿sí? Polietileno,
para cubrir a ese recién nacido prematuro. Al recién nacido prematuro no se lo estimula, no se lo seca, ¿bien? Se mantiene en esa humedad con el polietileno, ¿sí? Se coloca nada más que el gorro, el pañal y directo al auxín, ¿sí? Para pacientes que requieren soporte vital ventilatorio, emplear un dispositivo de intercambiador de calor-humedad. Este dispositivo se utiliza en el AMBU, en el dispositivo para ventilar. Algunas instituciones lo tienen, pueden empezar a pedirlo porque tengo entendido, me informaron que sí, región lo tiene en los pedidos, así que tenemos que empezar a pedirlo, ¿sí? En la recepción de recién nacido prematuro, las medidas adicionales siempre va a ser con respecto a la temperatura. Por lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Que tienen riesgo de hipoglucemia, hipotermia, ¿sí? Siempre el ambiente calentado, la servocuna, el transporte también calentado, la bolsita, el gorro, ¿sí? Y bueno, en este caso nos dicen este intercambiador de calor-humedad que lo podemos empezar a pedir, ¿sí? Considerar en consideraciones especiales para ventilación asistida en recién nacido prematuro. Bueno, debemos usar las presiones, la PEP de 4 a 6 centímetros de agua. Recuerden que tienen que tener el dispositivo para ventilar y verificar todo, los dispositivos de seguridad, pero también podemos utilizar, si es que lo tenemos, el NeoPAV, ¿sí? En estos casos seguramente nos va a pedir, según la necesidad, las presiones también lo vamos a regular, 30 centímetros de agua, no máximo de 40, recuerden, siempre, ¿sí? El tiempo de insuflación durante la ventilación en estos pacientes no deberá ser mayor de 1 segundo por ventilación. Cada vez que yo aprieto el NeoPAF, el dispositivo se aproximar al paciente, no debo demorar 1 segundo, ¿sí? O cuando aprieto el AMBU, 1 segundo, ¿sí? Bien, entonces, con lo que tiene que ver el recién nacido prematuro en cuanto a la temperatura, dijimos, el ambiente, servocuna, transporte, la bolsita, el gorro, ¿sí? Y con lo que tiene que ver la ventilación, ya tengo NeoPAF, o sea que tengo el dispositivo autoinflable, el AMBU, verificar todos los dispositivos de seguridad y también tengo que considerar las presiones, el PI y la PEP, ¿sí? Y la ventilación no debe superar 1 segundo. ¿Bien? Controles luego de la reanimación. Monitoree y tengan control de la glucosa en sangre, no demore en iniciar el flujo de glucosa constante luego del nacimiento. Controle la presencia de apnea, bradicardia, hipoxia, intervenga de inmediato, ¿sí? Coloque el monitor cardiorrespiratorio. Si el recién nacido recibe oxígeno suplementario, fije los objetivos de saturometría 89 a 94, ¿sí? Controlar la temperatura corporal, utilice el sensor de piel, monitoree y controle la oxigenación y la ventilación, iniciar nutrición parenteral e introducir cautelosamente alimentación enteral mínima lo antes posible, preferentemente con leche humana, ¿sí? Esas famosas topicaciones que hacemos, ¿sí? Mantenga un alto nivel de sospecha de infección, ¿sí? En estos pacientes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido? Ustedes me dicen. Me para, volvemos para atrás, podemos repetir. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, vamos muy Sí, bien. profe. Bien. Bueno, entonces seguimos con lo que tiene que ver consideraciones de recién nacido prematuro. Resumiendo, en la preparación para el nacimiento de un recién nacido pretérmino se deberá adecuar la temperatura, como dijimos, en sala de parto, ¿sí? 24 a 26 grados. El objetivo de mantener la temperatura corporal en ese recién nacido va a ser de 36,5, 37,5. Ese objetivo tenemos que tener
para que logre la temperatura y la mantenga, ¿sí? Ese recién nacido. La recomendación actual es aguardar 30 a 60 segundos para realizar ligadura del cordón umbilical en prematuros vigorosos, ¿sí? Ante la necesidad de proveer soporte ventilatorio en el prematuro, se recomienda en menores de 30 semanas comenzar un afío con 0,3, ¿sí? Menores de 30, 0,3. En mayores de 30, comenzar con un afío al 21, ¿sí? Recuerden también este parámetro es muy importante. Menores de 30, comenzar con 30. Mayores de 30, comenzar con 21, ¿sí? Recordar que los recién nacidos pretérmino tardan más tiempo que los recién nacidos a término para llegar a una saturación al 85 o mayor a 85%. Entonces, repitan conmigo. Menores de 30 comenzar un afío. 30%. Mayores de 30 comenzar un afío. 21%. 21. Bien, muy bien. Vamos con la etapa 7, situaciones especiales en reanimación neonatal, cuando el recién nacido no responde, patologías en la vía aérea o malformaciones congénitas, ¿sí? En situaciones infrecuentes en la reanimación neonatal. Puede pasar que hagamos todo bien, pero no logramos tener una reanimación exitosa, ¿sí? No nos tenemos que sentir más por eso, pero tenemos que considerar lo siguiente. Si realizó todos los pasos del Mr. Sopa y no se logró una ventilación efectiva y el recién nacido no responde a las maniobras de reanimación, debemos preguntarnos, ¿por qué la ventilación con presión positiva no logra la ventilación adecuada de los pulmones? ¿Qué ocurre si el recién nacido permanece cianótico o con bradicardia a pesar de una ventilación adecuada? ¿Qué sucede si el recién nacido no inicia respiraciones espontáneas durante la administración de ventilación con presión positiva? Tenemos que sospechar que hay algo más, ¿sí? Que le está pasando algo más. Entonces, no descartemos lo siguiente. Por ejemplo, que el recién nacido puede llegar a tener malformaciones en la vía aérea, por ejemplo, atresia de coanas, malformación facial, por ejemplo, piel Robin, o otras muy poco frecuentes, pero todo lo que tiene que ver con malformación en la vía aérea, ¿sí? Que esto impide que logre una buena ventilación, es de sospechar, ¿sí? Si hicimos todo bien, tenemos que sospechar eso. Tenemos que sospechar también un neumotórax, ¿sí? Acá en la primera placa que podemos observar. Recuerden que para considerar o tener una buena lectura de una placa, cuando más brillosa está una placa, más enfermo está el paciente. Y se deben contar todas, las costillitas acá, debemos contar todas. Cuántas podemos visualizar y cuántas no. Es otra clave también para tener una buena lectura, ¿sí? Y vemos que de un lado está como negro y del otro lado está súper brilloso y tiene otro, no está simétrico en la primera placa. Eso quiere decir que el paciente tiene un neumotórax, está funcionando solamente un lado, ¿sí? Y también tenemos que considerar que por ahí el tubo está mal colocado. Si no verificamos eso, les va a ingresar, digamos, los gases por un lado y por el otro lado no, y eso va a generar también un neumotórax, ¿sí? Hernia diafragmáticas congénita, sabemos que cuando el paciente nace con todos los órganos, por ejemplo, abdominales en el tórax, eso va a hacer que tenga una disminución o no pueda lograr una expansión esos pulmones, ¿sí? Porque todos esos órganos que deberían estar en el abdomen están en el tórax, están comprimiendo ese tórax, entonces impiden, ¿sí? Que se expanda. Eso también es una complicación muy grave. Hipoplasia pulmonar y neumonía congénita, ¿sí? Esas son algunas de, digamos, complicaciones en la ventilación. Por ejemplo, en situaciones infrecuentes en la reanimación neonatal, acá también tenemos, podemos aplicar el DONER.
cuando verificamos que tiene un neumotórax, ¿sí? Se presenta cuando un deterioro súbito en la sala de parto con signo de insuficiencia respiratoria, cianosis, bradicardia, asimetría torácica del emitórax afectado, desplazamientos de los ruidos cardíacos hacia un lado, contralateral o ruidos cardíacos alejados. Y ahí tenemos la fotografía, ¿sí? Que podemos observar. Nosotros mismos, si no realizamos una buena técnica, si no verificamos todos esos dispositivos de seguridad, podemos provocar un neumotórax a ese recién nacido. Así que hay que tener cuidado, ¿sí? La lesión puede ser unilateral o bilateral. El diagnóstico debe realizarse con rapidez, ya que pone en peligro la vida de ese recién nacido. Esto se verifica en la NEO, ¿sí? Situaciones infrecuentes en la reanimación neonatal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos recorriendo toda la bibliografía. Sepa que tienen que leer toda la bibliografía para presentarse a rendir, a continuar el curso, ¿sí? Acá. Situaciones infrecuentes en la reanimación neonatal, hernia diafragmática. La resección de un recién nacido con hernia diafragmática debe ser realizada por un equipo que cuente con un personal entrenado y manejo de la vía aérea. Se debe evitar, tengan muy presente esto, se debe evitar la ventilación con presión positiva con bolsa y máscara en estos pacientes, ¿sí? Con hernia diafragmática, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es insuflar esos intestinos y comprimir más el tórax, ¿sí? Entonces se debe evitar la ventilación con presión positiva con bolsa y máscara en estos pacientes. ¿Qué ocurre si el recién nacido permanece cianótico o con bradicardia a pesar de una ventilación adecuada? En toda reanimación de un recién nacido en la que no se logra aumento en la frecuencia cardíaca y mejora de la oxigenación, primero deberá evaluar la ventilación efectiva, como dijimos. ¿Qué sucede si el recién nacido no inicia respiraciones espontáneas durante la administración de BPP? Si con la BPP se observa ascenso de la frecuencia cardíaca y saturometría, pero el recién nacido continúa hipotónico y sin inicio de la respiración espontánea, puede presentar una de estas cosas: depresión del sistema nervioso central debido a una encefalopatía hipóxico-isquémico. Estuvo el paciente con, digamos, mucho tiempo sin que se oxigene, perdón, voy a tomar un traguito de agua, esperen. Estuvo por mucho tiempo expuesto a un déficit de oxígeno en el cerebro, ¿sí? Acidosis grave, trastorno muscular congénito, sedación de medicamento por parte de la madre, ¿sí? Si tuvo por ejemplo, una anestesia general. Deben monitorizar adecuadamente estos pacientes y proveer ventilación con presión positiva para que inicie la ventilación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió o lo repito? Justo me agarró un... ¿Vamos bien? Bueno, sí, bien, vamos con la etapa 8, cuidados post-reanimación, ¿sí? Determinar y establecer los cuidados post-reanimación, diagnóstico y tratamiento de encefalopatía hipóxico isquémico. A veces sabemos que está expuesto al niño y tuvo, por ejemplo, un parto muy prolongado, una asfixia prolongada, no le llegó suficiente oxígeno al cerebro, entonces es una complicación muy grave y hay un procedimiento, un tratamiento inmediato que se debe realizar, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es. No asuma que un paciente que ha sido reanimado con éxito está sano.
y solo requiere atención de rutina. ¿A quiénes van dirigidos los cuidados de reanimación? Aquellos recién nacidos que presentan dificultad respiratoria luego de recibir pasos iniciales de la reanimación. Aquellos recién nacidos que hayan requerido ventilación con presión positiva, prolongada o reanimación adecuada. El cuidado post-reanimación incluye control de la temperatura, monitorización de signos vitales, detención de posibles complicaciones, y se debe considerar también los riesgos, ¿sí?, en cada recién nacido. Tengan en cuenta eso, que no todos los recién nacidos reaccionan a distintas situaciones. No podemos tener siempre, digamos, este recién nacido vamos a hacer esto porque así lo dice la bibliografía. No, es que nosotros tenemos que considerar que son únicos. Cada recién nacido, cada ser humano reacciona a distintas circunstancias de diferentes formas, ¿sí? Los cuidados tienen que ser unificados, ¿sí?, y únicos, ¿sí?, para cada paciente. ¿Qué es la encefalopatía hipopsicoisquémico? ¿No? La encefalopatía neonatal ocurre aproximadamente del 1 al 3 de cada 1000 recién nacidos, ¿sí?, mayores de 35 semanas, en los recién nacidos con encefalopatía secundaria a la hipoxia perinatal aguda. Es una causa importante de discapacidad neurológica en la infancia. Esta devastadora entidad contribuye a una emergencia neurológica. Se ha desarrollado que la hipotermia terapéutica posterior a la reanimación en recién nacido de 35 semanas o más, con encefalopatía hipopsicoisquémico moderada grave, disminuye la mortalidad y la discapacidad neurológica de los sobrevivientes, ¿sí? Así que recuerden, si tenemos criterios, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver y lo vamos a charlar un poquito, que esto es algo nuevo en el examen, ¿sí?, se agregó esta patología y que forma parte también del examen escrito. Ustedes tienen que saber los criterios, ¿sí?, de ingreso a hipotermia terapéutica, ¿sí?, que tenemos la pasiva, que se hace en sala de parto, y que tiene una ventana de 6 horas para después ser trasladado, ¿sí?, si es que la institución donde nació no tiene el equipo necesario para realizar el tratamiento de hipotermia activa, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Los medios de estabilización inicial, dice comenzar con ventilaciones al 21%, monitoreo de frecuencia cardíaca, ¿sí?, evaluar expansiones de volumen, ¿sí?, iniciar rápidamente la infusión de glucosa, hipotermia pasiva, que dijimos que tiene una ventana de ¿cuánto? 6 horas. 6 horas. Cuando estás, el neo o el equipo ya está sospechando de que hubo una asfixia perinatal, bueno, lo que tenemos que hacer es apagar la servocuna, ¿verdad? Debemos apagar el transporte neonatal y empezar el enfriamiento, ¿sí?, por así decirlo. Y tenemos una ventana de 6 horas y en esas 6 horas, si el paciente no fue trasladado, ya pierde su chance, ¿sí?, de poder tener este tratamiento que le va a permitir tener una mejor calidad de vida en el futuro, ¿sí?, con menos secuelas y más posibilidades de sobrevida y de adaptación a la sociedad. Esto es muy importante de tener en cuenta, ¿sí? El tratamiento debe iniciarse en las primeras 6 horas posterior a la encefalopatía moderada o severa. Esta intervención es más efectiva cuando se implementa dentro de la ventana terapéutica que dijimos que era de 6 horas. Deberá realizarse este tratamiento
de la hipotermia activa por 72 horas, siendo importante no suspender ante la mejora del paciente, ¿sí? Se tiene que completar ese tratamiento, tiene que ser de las 72 horas, ¿sí? Y el recalentamiento para su normotermia, ¿sí? Debe ser lenta, ¿sí? Al menos en 4 horas, ¿bien? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que estos pacientes seguramente van a tener apneas y convulsiones, ¿sí? Y para ello debemos tener una droga que lo conocerán todos y que es el fenobarbital, ¿sí? 20 miligramos kilodosis. O levetiracetam, ¿sí? Estas son las drogas utilizadas en caso de convulsiones. La hipotermia pasiva solo posee utilidad en la espera del transporte y durante el mismo para optimizar el tiempo de inicio del tratamiento. Como dijimos, tenemos una ventana de 6 horas, ¿sí? Recuerden también que estos pacientes tienen las características de tener una bradicardia, ¿sí? Digamos, fisiológica debido al tratamiento, ¿sí? Así que no se asusten si ven una frecuencia cardíaca baja ahí, igual todo se informa y se anota y se registra, ¿sí? Después tenemos resumen de complicaciones que tiene que ver en la posreanimación, ¿sí? Estos, un resumen que ustedes ven ahí van de acuerdo a cada sistema, ¿sí? Por ejemplo, en lo neurológico vamos a tener apneas, convulsiones, ¿sí? En lo respiratorio, taquipnea. En lo renal, dificultad en la diuresis, gastrointestinal. Tenemos que controlar en la posreanimación todos los sistemas. Este resumen de complicaciones lo que nos quiere decir es que no nos quedemos tranquilos, ¿sí? Que el paciente ya estable, bueno, no, tenemos que controlar todos los sistemas, ¿sí? Porque es un conjunto. Cardiovascular, ¿sí? Neurológica, hematológica, ¿sí? Y para ello el paciente tiene que tener una buena monitorización y buen control por parte del enfermero que lo está atendiendo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos apnea, convulsiones, irritabilidad, hipotermia, tratamientos a considerar: monitor de apnea si es necesario, ventilación mecánica si ya no lo está, realizar glucemia, ¿sí? Controles de glucemia. Si tengo afectada la parte respiratoria o complicada, taquipnea, quejido, retracción, mantener una adecuada oxigenación y ventilación. Si es cardiovascular, hipotensión, taquicardia, acidosis metabólica, monitorear la presión sanguínea, ¿sí? Si recién nacido se encuentra hipotenso, considerar la administración de volumen y el uso de inotrópicos, por ejemplo. Si es renal, disminución de las diuresis, edema o alteraciones, cuantificar las diuresis. Si es gastrointestinal, intolerancia alimentaria, vómito, distensión abdominal, considerar radiografía abdominal, por ejemplo, ¿sí? Metabólico endocrino, acidosis metabólica, controlar la glucemia, dijimos, hematológico, anemia, controlar el hematocrito, recuento plaquetario, por ejemplo, ¿sí? Trabajo en equipo. Esto no se logra si no se trabaja en equipo. Tenemos que conocernos como equipo, ¿sí? Definir los roles. Eso quiere decir que definir los roles, no en el momento de la emergencia. Ya como equipo nos tenemos que conocer. Sabemos quién está de guardia los miércoles, quién está la neonatólogo, quién la obstetra, quién está la gineco, ¿sí? Quién está en el equipo de neonatal, en la enfermería, quienes les toca, digamos, ir a recepcionar, quién va a ir a ayudar en caso de una reanimación completa o de gemelares que tienen que ser reanimados. No tenemos que conocer, ¿sí? Como equipo y trabajar en equipo. Este es un modelo mental compartido de entrenamiento de equipos de trabajo.
Ustedes no sé si tuvieron la oportunidad de observar o mirar una carrera de automovilismo, Fórmula 1, que en un poco minuto logran una efectividad impresionante. Eso es porque saben trabajar en equipo, cada uno cumple su rol y realiza su función en tiempo y forma, oportunamente. Así tenemos que trabajar nosotros con respecto a los recién nacidos críticamente enfermos, ¿sí? Realizar nuestros cuidados y que sean oportunos, ¿sí? Trabajo en equipo, haciendo foco en el equipo RCP, de eso se trata, y para eso, para llegar a la reanimación eficaz, debemos tener líder, el equipo, y la comunicación, ¿sí? Fortalecer la comunicación. El líder del equipo de reanimación debe tener maestría en RCP. Esto, maestría, ¿qué quiere decir? Nosotros, actualizándonos cada 2 años, ¿sí? Estamos, digamos, garantizando que esa atención va a ser de calidad. No necesariamente tenemos que hacer maestría, porque de hecho no hay maestrías en RCP, ¿sí? Uno es, trabaja en lo que es el área perinatal y se renueva cada 2 años con el curso RCP, que después si aspira a ser instructor lo puede hacer mediante la SAT por el momento, ¿sí? Asumir el liderazgo en el equipo, dirige las acciones, designa los roles, muy buena comunicación con el grupo y realice las intervenciones constructivas. Luego de cada reanimación, nosotros tenemos que de alguna manera juntarnos y hacer el feedback, ¿sí? De lo que pasó y reflexionar qué es lo que hicimos bien, no hicimos a tiempo, debemos mejorar, pero no para culpabilizar, sino para ir conociéndonos y mejorar la calidad de atención. Esta es una investigación, comunicación efectiva, de la Young Commission, que dice que la comunicación en los equipos es una causa prevenible de muerte neonatal en sala de parto. ¿Qué dice esta investigación? Que ahí tiene la bibliografía abajo, que por no comunicarnos o por comunicarnos mal, los recién nacidos mueren. ¿Se entiende? Literalmente es eso lo que dice esta investigación, que por no decir adrenalina 0,2 kilos, el paciente pesa 3 kilos, ¿sí? Por no decir voy a administrarle compresiones torácicas, ¿sí? Lo que hacemos es perjudicar al paciente, ¿sí? Y sabemos que tenemos muy pocos minutos para lograr una reanimación efectiva, ¿sí? Así que les recomiendo esta investigación y sepan que hay que comunicarse, que a veces por no comunicarnos se complica el paciente, ¿sí? Instrucciones para el equipo. Anticipación y planificación, usar toda la información disponible, conocer el entorno, el rol del liderazgo, funciones y responsabilidades claras, delegar tareas, documentar los eventos, necesidades adicionales de equipo, cuando es un código rojo, ¿sí? Evaluar factores de riesgo, solicitar ayuda y tener siempre una conducta profesional. El trabajo en equipo es indispensable para alcanzar una reanimación segura y efectiva. Se requiere de coordinación, compromiso, confianza, complementariedad, comunicación efectiva. Es necesario entrenar a los equipos de trabajo, y eso es lo que vamos a hacer en el segundo y tercer encuentro, ¿sí? La aplicación de estrategias educativas basadas en simulación, así como la implementación del debriefing posterior a una reanimación. Son excelentes herramientas para el entrenamiento de equipos de trabajo. El verdadero éxito de la reanimación depende del cuidado de la familia, de las decisiones tomadas en conjunto, del equipo de trabajo y de la comunicación. Tengan en cuenta siempre, y el capítulo que habla también de la familia, ¿sí? Que tenemos que considerar ser parte en la toma de decisiones. Muchas gracias por dedicar el tiempo y esfuerzo en aprender a reanimar, área de trabajo reanimación cardiopulmonar neonatal, Comité de Estudios Feto-Neonatales, Sociedad Argentina de Pediatría, en su actualización 2022.